Libertad Avanza es quitarle los dirigentes. Obviamente que Esper no va a decir eso y va a ser políticamente correcto y va a decir sí lo incluye a Macri. La estrategia es quitarle los votantes y quitarle también a sus dirigentes para hacer Milei el líder de la centroderecha. Y por otro lado, creo que Macri tampoco tiene mucho incentivo en sumarse, porque él puede decir, bueno, le faltan 2 años a Javier Milei, no sé qué puede pasar en 2 años. Puedo quedarme con una fuerza más minoritaria, ¿no? Si yo conozco un poco a Macri, te diría que después de esto es muy probable que deje en libertad de acción a la dirigencia del PRO porque, a ver, sería una jugada desde el punto de vista político inteligente y además aliviadora. Yo no lo veo a Macri ni presentándose como candidato a senador, ni queriendo resistir un dato como el de hoy, ¿no? Pero vos lo ves sometido a Milei. ¿Sometido a Milei? No, tampoco. No, tampoco. Presidente. Claro. Fíjate que hoy no habló en la sede de campaña y no estuvo al lado de los Penatos. Si vos ves la foto, eran los Penatos, Jorge Macri, estaba Hernán Lombardi y Macri fuera del spotlight, digamos, estaba en la oscuridad. Por la ciudad para recomponer un poco el desastre que fue. Claro, Mauricio Macri, ¿qué va a decir? Me pidieron que ponga el cuerpo en esta campaña, lo puse, no salió, tampoco es, no sé si desde lo personal hay tanto en juego. No, por eso, ¿no? Pero probablemente en la ciudad sí se meta. Sí. Pero es otra pelea. Es otra pelea. Lo que pasa es que esto fue en cierta manera como una paso. Vos fíjate que lo que le ocurre ahora al PRO es un poco lo que le ocurría a la Unión Cívica Radical cuando el PRO tenía el liderazgo del espacio antiperonista o antikirchnerista. Entonces termina mandando el que gana, la elección ordena. Y de cara a la provincia de Buenos Aires hay otro problema. Y es que ya hay dirigentes que tensionan a favor de los acuerdos que ya se estaban trabajando con la Libertad Avanza. Entonces, decir que no es fraccionar aún más el espacio. Yo creo que a ver, recordemos un poco lo que pasó, que acá se mencionó en el 2005 cuando Kirchner le gana a Duhalde. ¿Qué pasó? Duhalde se quedó sin dirigente. ¿Vos decís que Macri es Duhalde? Sí. En un punto, yo creo que muchos dirigentes se van a pasar a la Libertad Avanza. Pero perdón, yo no iría tan atrás. O sea, estoy de acuerdo con eso, puede ser. Sí. Pero ¿sabés cuál es el otro gran dato acá para adelante? Es que esto es un espaldarazo a las decisiones económicas del gobierno. No, José, obviamente. yo quiero escuchar a José, porque Mirá, en los próximos días van a haber muchos anuncios, ¿no, José? Totalmente, Luis. 2 cuestiones. Una del pasado reciente para proyectar el futuro. Provincia de Buenos Aires, 2017. Kicillof, 44,8% de los votos. Grindetti, 26,6% de los votos. Píparo, parece historia, pero no lo es de cara a lo que viene en octubre, 24,59%. Claro, ganaban si iban juntos. Sí, tenían el 51,21% de los votantes de la provincia de Buenos Aires. Si no se unen de cara a la provincia que viene, vuelve a aparecer como gran ganador el kirchnerismo. Y les digo más, ese dato no es menor. A ver, para ponerlo en grandes rasgos y así brutal, agresivo, como es la pelea por el poder, porque venimos de una campaña agresiva, ¿no? Entonces, ahora cambió el ritmo la Libertad Avanza, dijo tabula rasa, pero hasta hace 3 minutos era una campaña agresiva. Yo creo que buscan jubilar a Macri y jubilar a Cristina. Sin duda. Y la jubilación a Cristina realmente requiere que estén unidos, porque el que se divide pierde, y Cristina también lo sabe. ¿A los dirigentes o a las fuerzas políticas? No, a los dirigentes, porque los dirigentes son los que de alguna manera setearon. Cristina Kirchner y Mauricio Macri son los dirigentes que dominaron la grieta y el sistema político. Milei va por una especie de avance aluvional donde quiere buscar una nueva hegemonía. ¿Cómo le va a salir? No se sabe, pero hoy dio un paso en ese sentido. Sí, yo creo que la pregunta es interregno o hegemonía, ¿no? Porque también recordemos que Cristina perdió 3 elecciones y después volvió. Sí. ¿no? ¿Qué decía Pancho? El gran factor es económico. Acá yo quería volver a eso porque me parece que el ordenamiento macro y la caída de la inflación es lo que termina, lo que determina el resultado. Y el dólar, Pancho. Exactamente. Sí, y el dólar. Sí, que obviamente hay que agregarle 2 decisiones políticas con mucho riesgo que tomó el gobierno. Salir del cepo en año electoral, 1, muy importante, salió bien. Y la segunda es haber nacionalizado una elección que en realidad podría haber dejado siendo distrital y sin embargo asumió, puso el cuerpo y gana. A ver, Pancho, por eso yo quería volver a José. Salieron del cepo. La inflación está a la baja. Sí. Están diciendo que ya los números de la inflación
por ahí son mejores que, no sé, que la inflación de abril, que los datos de inflación de abril. Luis, que más allá de los datos macro que validan lo que vos decís, la micro, que es la calle, la micro la ves en el taxi, la ves en el supermercado, la ves cuando hablas con el cajero y las cajeras de los supermercados. ¿Y qué te dicen todos? Bueno, los precios no se están remarcando en la velocidad que se remarcaban. Y algunos precios están bajando. No, están y bajando. además la novedad es que hay más oferta de marcas. Esto te lo dicen todos. Tenés una posibilidad mayor, que eso te implica que puedes elegir entre una marca u otra marca, que eso no pasaba y aparece como una ventaja de cara a la microeconomía de la mayoría de la gente. Y que no quiere volver al pasado la gente. Claro, básicamente. Claro. Que lo marcan las encuestas. O sea, la gente todavía sigue, a pesar de que se le resintieron algunos porcentajes al gobierno, porque fueron 2 meses muy tensos entre el cambio de esquema cambiario. Lo sigue viendo como y la presente y campaña. futuro. Lo que aparece también es que la gente no quiere volver al pasado. Cristina Kirchner y el kirchnerismo no tienen más que pasado para ofrecer. Entiendo. Bueno, pero es que ahí terminó el clivaje kirchnerismo, antikirchnerismo, kirchnerismo, digamos. Ahora es mileísmo, antimileísmo. Y creo que esto es lo que marcó esta elección, ¿no? Volvemos a repasar algunos datos. Adorni, 30,13%. El dato que marca el 30%. Parece que la última semana fue donde sacó diferencia. Santoro, el 27,35%. Los Penato, el 15,92%, la Reta el 8,92% y creo que la izquierda saca el 3%. ¿Qué significan estos datos para vos, Débora, rápidamente? Bueno, claramente es que doblegó Javier Milei a Mauricio Macri. Yo no lo puedo no leer en términos nacionales, más allá de los candidatos que están allí expuestos en la pantalla. Porque efectivamente el gobierno la nacionalizó, porque el presidente Milei le puso el cuerpo y porque en su disputa de poder para buscar ser el instrumento más útil para vencer el kirchnerismo, encontró que la opción libertaria era la opción apropiada, ¿no? ¿El peronismo perdió o ganó? No, el peronismo es uno de los grandes derrotados en esta elección, el kirchnerismo, Santoro específicamente, Cristina que no apareció. Y es cierto lo que dice Débora, que el triunfo de Milei en esta división, esta nueva división argentina, mileísmo-antimileísmo, el mileísmo obviamente tiene una carta ganadora que es el presidente de la Nación. ¿Quién representa hoy al antimileísmo? No hay candidato en el antimileísmo. Mauricio Macri no lo puede ser, ha quedado demostrado. Cristina Fernández de Kirchner mucho menos. Hoy no tiene un liderazgo la oposición al mileísmo y eso le permite que pueda avanzar. Hay una vacancia. En la medida económica. Hay un espacio vacante que nadie ocupó, no hay un liderazgo emergente. No hay. Pero tampoco en el peronismo, porque Cristina también lo tapona. Ojo que tenemos una persona que está aferrada a que no crezca el pasto a la vuelta, ¿eh? Sí, y es importante lo que dice Cristina en este sentido para mí. Cuando se dice, recién creo que lo marcaba José o Pancho, también Macri dijo, es el fin del kirchnerismo y Cristina volvió. Ojo, no es la misma Cristina. Sí. Cristina ya tiene una condena firme, una sentencia firme, tiene un liderazgo en merma claramente, tiene su interna con Kicillof. No es la misma Cristina. La diferencia de jubilar a Macri y jubilar a Cristina es que Macri efectivamente no será candidato y Cristina sí. Pablo Corso nos está llamando, está con Juliana Santillán, entiendo, Pablo. De la salida del presidente Javier Milei está todo el operativo activado de seguridad de Casa Militar. Diputada Santillán, bueno, buenas noches, gracias por el tiempo. Primer análisis, repercusión. ¿Esperaban este resultado, esta victoria? Realmente es un día histórico para nosotros, la ciudad de Buenos Aires, la capital federal, después de lo que fue el 2023 con este cambio de voto popular. Fue una reminiscencia para los que estuvimos en estos mismos lugares muy importante. Realmente el número es una sorpresa, por lo menos para mí, sabíamos que íbamos a estar arriba. Pero acá la cuestión es que la gente entendió que eran las ideas, que no eran los candidatos, que no eran los referentes, y las ideas eran en la Libertad Avanza. El PRO o Mauricio Macri no han entendido su tiempo o no han sido tiempistas en este caso, y los ciudadanos sí lo entendieron. Era con las ideas de la libertad, con Manuel Adorni, porque Adorni era la referencia más clara del señor presidente de la Nación, como le dije hoy. Todo es gracias a Javier Milei, a Karina Milei, y Manuel Adorni es Milei. Entonces, esto no podía sino salir bien. Y después de todo lo que pasó con las cuestiones climáticas, los bonaerenses, como me han llamado por teléfono muchas agrupaciones, están esperando que esto pase a final de año en la provincia de Buenos Aires también. Juliana, una pregunta vinculada con la provincia de Buenos Aires.
La pregunta que nos hacemos todos es qué va a pasar entre La Libertad Avanza y el PRO. ¿Será un acuerdo de dirigentes? ¿Será un acuerdo de fuerzas políticas? Hoy habló Manuel Adorni de tabula rasa. ¿Qué significa eso para vos? Bueno, esto es una elección local en la ciudad de Buenos Aires. Las negociaciones y quienes están llevándolos adelante tienen hoy una idea más clara de hacia dónde va el ciudadano, hacia dónde va el argentino, el votante, y creo que esa lectura la tienen que hacer también los que están haciendo estas negociaciones o estos principios de acuerdo. La provincia de Buenos Aires es el lugar en donde hay que demostrar que al kirchnerismo hay que vencerlo definitivamente, porque ahí vive y reina el kirchnerismo. Y creo que la tabula rasa, que fue un principio regulador en el 2025, tiene que ocurrir en este año, perdón, en el 2023, en el 2025, a todos niveles, a todas legislaturas, a todo tipo de elecciones, porque el que está esperando que las cosas cambien es el ciudadano y la política no puede no oír el reclamo de los argentinos, que es que no quieren más kirchnerismo, no quieren más Cristina y sobre todo no quieren más política maniquea, ¿no? Estas muñequeos de la política de tratar de demostrar algo cuando en la realidad pasan otras cosas. Juliana Santillán, muchísimas gracias. Pablo Corso, muchísimas gracias. Hay una expectativa por la salida de Javier Milei, ¿no? De hecho, vamos a mostrar una imagen vamos a mostrar una imagen ahora en nuestro móvil. Mirá, ahora las cámaras están mirando esa puerta porque obviamente se espera la salida del presidente. Obviamente también el gran ganador de la noche, ¿no? Sí, porque vos fíjate, recién creo que Santillán hacía la referencia al Adorni Milei, que tanto revuelo había generado en la campaña por la cartelería. Ahora, lo interesante, recién también lo decían, el tabula rasa, que fue un ordenador cuando Patricia Bullrich entra en La Libertad Avanza. ¿Cómo terminó aquel tabula rasa? Terminó la semana pasada con Patricia Bullrich afiliada a La Libertad Avanza. ¿Qué quiero decir? Este nuevo tabula rasa, ¿qué significa? ¿Que aquellos dirigentes que se pasen serán definitivamente violetas? Porque esa es la gran pregunta, ¿no? Si ese tabula rasa emula a aquel otro que le permitió a Bullrich ingresar o integrar el gabinete, terminó con Bullrich afiliada a La Libertad Avanza. Yo creo, Débora, que hay que esperar a partir de esta elección muchos dirigentes del PRO que se pasen a La Libertad Avanza y esto va a pasar en los próximos días. Esto es información, no es análisis. Y además hay un dato que era la gran discusión entre Macri y Milei o entre Macri y Santiago Caputo, los que estuvieran en la mesa, era el formato de la relación. Mientras Macri planteaba algo más parecido a una coalición, a un frente de partidos, La Libertad Avanza fue discretamente yendo al punto de hoy donde es casi una función o una compra hostil. ¿Viste? Cuando la empresa va y dice, no tenés opción a no vendérmela. Opción por absorción. Exacto. Se la quedan. Entonces es otra cuestión, es una cuestión un poco más fuerte, de manera tal que ahora lo que logró es la fortaleza para avanzar aún más con esa forma de vínculo, ¿no? De todas maneras, yo ahí le veo un riesgo que es el siguiente, que si quiere avanzar Milei en sus reformas, que creo que fue muy importante, coincido con vos, Luis, en que el voto fue meramente o netamente económico, para que Milei pueda avanzar en sus reformas económicas, va a necesitar de los diputados y senadores del PRO. Sí, eso sí. En la legislativa siempre, lo que pasa es que le dicen, vos vas a tener que votar con nosotros porque es lo correcto y lo que tenés que hacer. Pero hay algo más acá, ¿no, Alfredo? No, además coincido con el análisis de que en su momento el propio Javier Milei habló de fusión, si ustedes se acuerdan, de fusión, ni siquiera de coalición. Ya hay respuesta de Mauricio Macri respecto del ofrecimiento que ha hecho públicamente Manuel Adorni de tabula rasa. ¿Qué dice? Ha dicho Mauricio Macri, sin ningún tipo de respuesta, de respeto, no se puede. No se puede ingresar y aceptar esa tabula rasa si no hay respeto por parte de quienes no están. Probablemente eso ahora se atenúe. Después de esto de algún modo resolvió. Me da la sensación de que esa conversación va a ser en otro tono. Pero la duda ahí, Pancho, es cuando se rompen los puentes, ¿no? Como pasó hoy cuando Larreta hacía el topollillo, ¿no? Cuando sacó el 8%, hacía ese gesto tan futbolero. Dicho, con todo respeto, José, Larreta sacó un 8% y dijo, volvimos. Yo digo, dale, con el 8%. El 8% de Larreta era lo que decían, mira, es lo único que no le erraron las encuestadoras, que es otro capítulo aparte, ¿no? Ver cómo compensaron, porque le erraron en todo, inclusive el boca de urna del PRO, el boca de urna del PRO de hoy daba ganador no a Adorni,
daba ganador ¿A Santoro? El boca de una del PRO que tenían ellos en la mesa chica decía... Bueno, déjame decirte lo que decía el gobierno y los estrategas del gobierno, Santiago Caputo, Karina Milei, ya la semana pasada. Dice, gana Adorni, gana por poco Adorni y los Penato va a quedar muy lejos. Y más o menos sucedió eso. En el Por ahí cierre lo de daban un campaña, poquito más Hay un alto. tuit En el de cierre de Patricia campaña... Bullrich. Atención. Sí. Bueno, ahora entonces lo vemos. Porque en el cierre de campaña dijo que quedan cuartos, Milei, ¿te acordás? Sí. Recién Ahí está, mencionaban- ¿podés subir un poquitito la foto así vemos las caras? Recién mencionaban la afiliación de Patricia Bullrich. Creo que acá está la reconfirmación de la fusión. Y hay que buscar candidaturas para octubre, Cristina. Sí. Acá viene la elección Perdón, de octubre. ¿me dejan anticipar algo? Yo creo que la candidata para octubre es Patricia yo también Bullrich, para coincido la con senaduría vos. de la capital. Coincido con vos. Acá el Es lo que La protagonismo... suena, candidata es Patricia. Sí, Sí, por el peronismo es Recalde, Mariano Recalde, dicen. Por la Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Y habría que ver cómo se recomponen las cosas. Yo quiero ver, ahí Pancho estaba diciendo que ya hay conversaciones entre dirigentes, entre gente del gobierno de Macri, Jorge Macri. de Jorge Macri y algunos dirigentes de la Libertad Avanza, ¿no? Hay que ver si también les conviene y aceptan, ¿no? Porque yo los veo como jugando partidos diferentes, ¿no? No, ¿Sabés qué yo lo pasa? que- El electorado no te va a dar espacio a que juegues otro partido. No, en no, este yo lo que digo sentido. es hoy hubo reuniones adentro con Mauricio Macri para ver, hay una virtual intervención seguramente del gobierno para ver si se puede recuperar esto porque quedan 2 años de gestión. Perdón, de Mauricio Macri al gobierno De su la primo. ciudad. Claro. Sí, de su primo. Hay un sector que está favoreciendo la posibilidad de que Jorge Macri abra el gabinete, incorpore figuras importantes de la Libertad Avanza, ya empezando a generar algún tipo de unidad mirando a la provincia de Buenos Aires y a la nación, y hay otros que se oponen, que dicen... Pero por Bueno, ejemplo, ya- Mauricio ya Macri está Jorge pidiendo Macri respeto. al- ¿Qué está Jorge queriendo Macri decir? lo había- Perdón, Laura, vamos un poquito porque si no... por otro lado dijiste, Mauricio Macri está pidiendo respeto. Bueno, es que recién ustedes trajeron esta idea de la tabula rasa con Patricia Bullrich, decía Débora Plager. A partir de la incorporación de Patricia Bullrich, Javier Milei nunca más dijo que era una guerrillera que mataba chicos en los jardines de infantes. Se supone que si están ofreciendo tabula rasa a Mauricio Macri, no le van a decir más llorón, tibio, de cristal, etcétera, etcétera. Se supone, pero bueno, lo vamos a ir viendo en la práctica cómo van a reaccionar. Tal vez ese pragmatismo de decir ni vencedores ni vencidos, vengan, acérquense a la Libertad Avanza, hace que bajen el tono de la confrontación. Igual, ¿sabés qué más, Alfredo? Que como decía una de las chicas recién, creo que Débora, necesitan los votos del PRO y los van a seguir necesitando. Claro. Y probablemente tengan un alineamiento totalmente firme y sin vueltas en los temas económicos, pero en los temas institucionales probablemente van a seguir teniendo alguna rispidez. Claro. No, sin duda, pero además digo, este espacio de la centroderecha tiene que tener un solo líder. No puede tener 2 líderes. Y esto es lo que se jugó en esta elección. Eso es lo que piensa el presidente Milei. Exactamente. Eso está claro, Entonces, quién por es eso líder. digo, ¿cuál Todo es bien, el... conversemos, pero ¿quién manda acá? Pero ¿quién manda acá? Entonces, bueno, y Macri, ¿qué va a aceptar? ¿Ese segundo lugar? Yo no lo veo aceptando ese segundo lugar. Luis, llega el presidente Macri a esta elección con el primer trimestre de automotrices vendiendo 90% más. De El presidente Milei, decís. Sí, el presidente Milei. Perdón. Turismo emisivo, es decir, de la Argentina al mundo, primer trimestre, más 80%. Eso en los porteños de alto poder adquisitivo es un activo. Escrituras de Buenos Aires, más 69%, primer trimestre. Venta de motos, más 62%. Electrodomésticos, más 51%. Shoppings, más 19%. Cemento, más 11%. Viene un año complicado, pero te digo, llega con la mayoría de los indicadores en verde, aparte de la inflación y aparte del dólar al que hacíamos Pero además referencia. la salida del cepo sin oleaje y sin una llamarada de inflación subsiguiente, Claro. porque Eso. eso me parece que también jugó Muy importante. gran parte de la decisión de quienes pensaron a futuro. Porque Muy hoy- importante. Hoy tiene que ver con esa continuidad. Ahora bien, empieza otro partido, que es el de la provincia de Buenos Aires, y es muy importante que la negociación no deje cabos sueltos, porque el peronismo con estos resultados va a esforzarse más todavía por ir unido. Y con el diario El Lunes, la campaña la nacionalizó estratégicamente la Libertad Avanza cuando la semana pasada, por ejemplo, metió, yo sé que no va a ser de la noche a la mañana, pero dijo, te meto aranceles, te bajo los aranceles
y hay una baja para los celulares y computadoras, y eso a la clase media le hace, Sin duda. le hace ruido para bien, digo, Sí, ¿no? y yo le agrego... La inmigración, el tema también Sí. de poner mayor rigurosidad Totalmente. para aquellos que ingresen a la Argentina y aquellos que vengan a atenderse en los hospitales Porque argentinos. también en la ciudad de También un Buenos discurso de la Aires clase importa media. más eso que una elección No fue una de elección legisladores. vecinal. Sí, igualmente No ahí... fue vecinal. No, y Es por lo que eso- dijo Adorni, dos sí. modelos. Y respecto al tema económico y estos puntos que marcaba recién Luis, del tema de los aranceles o Alfredo, el tema migratorio, ojo que en la provincia de Buenos Aires, yo recién lo mencionaba con Luis, el voto que históricamente, el voto del campo, ¿no? El voto que históricamente votaba al PRO o en algún momento votó a Manes, ese es muy importante y la Libertad Avanza también lo puede ir a buscar con algunas medidas, como por ejemplo ahora tenemos a fin de mes el vencimiento del tema retenciones. Claro. Hay muchos instrumentos que todavía puede usar el gobierno, que tiene como carta para jugar fuerte, ¿no? Che, había un rumor, lo dijeron creo que en 2 o 3 medios, sobre algún malestar con el jefe de gabinete, Guillermo Franco. Yo ya hablé con altísima fuente del gobierno, me dijeron, eso es una tontería. Guillermo Franco, no hay ninguna posibilidad de que se vaya. Pero además está firme. es una pieza muy útil Sí. para el gobierno. Guillermo Francos es una pieza muy útil. A veces es el nivelador público de temas que están ardiendo en el debate y Y él te para lo la saca pelota y con te la una, saca. con Es una cierto, declaración. una templanza, sí. Es Claro. un contrapeso, ¿no? Hoy fue el único que salió diciendo no estaba bueno el video fake de De la Macri, inteligencia artificial. De Bueno, la inteligencia artificial. hay un tuit de Guillermo Bueno. Franco ahora, por eso hacía esta breve introducción. Histórica elección en la ciudad de Buenos Aires. Felicitaciones Manuel Adorni y a todo el equipo de La Libertad Avanza por este triunfo. Este resultado refleja la confianza en el rumbo que marcó el presidente Javier Milei. Destaco también la labor en este camino de Karina Milei, presidenta del partido a nivel nacional. Vamos a transformar la ciudad y a llevar las ideas de la libertad a cada provincia. La Libertad Avanza en todo el país. Bueno, él nombra a Uno Karina y Milei, otros ¿no? nombran a No a Karina Sa- Milei, él no a Santiago Caputo, que por ahí fue la constante Claro. de la noche. Karina Sí. Milei y Santiago Caputo. Bueno, en el caso de con- Franco, es Karina Milei, ¿no? Guillermo Franco ha chocado en varias oportunidades y han tenido opiniones distintas con Santiago Caputo, por Que supuesto. Y se además- revaloriza el papel de Karina Milei. Estamos de acuerdo con El esto, ¿no? propio Milei también lo valorizó. Si vos lo escuchás, habla de Caputo, pero dice, después está el gran jefe que es Karina Milei. Es decir, la pone en un lugar más arriba. Y la Karina primera Milei. foto hoy fue de Karina Sí. Milei. O sea, la primera foto que posteó tanto Adorni como el presidente Milei fue con Karina Milei. ¿Sabés lo que Es que dice no el presidente? olvidemos que la elección presidencial no había partido. Milei no tenía partido, llegó sin partido. El armado del partido, que es la novedad de esta elección de la capital los encuentra con partido y la armadora de ese partido es Karina Milei. Y esta elección en particular era muy riesgosa porque se enfrentaban con el oficialismo de la ciudad, Claro. que es el primer oficialismo, como decía Mariel Fornoni recién, que no gana en las elecciones que se desdoblaron a lo largo del año. Y fíjate para el peronismo lo que significó esto. Te digo una más, solo que gran no la gana, oportunidad. Cristina, no solo que no la gana, la pierde por paliza. la sacó pierde el por paliza. 15%. No, además, Cris, Una como- fuerza política que no había perdido nunca, que venía Sí, invicta, sí, sacó 20 el años. 15% de los votos. Es una señal muy dura de rechazo. Dos Es cosas una, para limpiar. Una, el presidente cree que a su hermana la subestiman. Y él cada 5 minutos dice, sin mi hermana yo no sería hoy presidente de la nación. Y lo segundo, el PRO no sacó el 50 y pico por ciento, el 49% en la última elección. Juntos por el Cambio la sacó. Y Juntos por el Cambio era con el 49%. Horacio Rodríguez Larreta, la coalición cívica, Graciela Ocaña y no sé cuántos Y partidos. te fuerzas agrego políticas más, te agrego más porque me fijé cuál fue la composición de votos que tuvieron Jorge Macri y Lustó en la elección. Y ya el número de Jorge Macri fue un número muy bajo para jefe de gobierno, porque su número original fue 28,6 Claro. contra 27,16 de Lustó. Muy ajustado. Bueno, cuando O ganó sea, Larreta bueno, sacó más del Lustó 50. borrado, ¿no? Lustó mandó quemó a su dirigente y no apareció. Yo por lo menos no lo vi en ningún No, lugar. Lula Levy. Lula Levy, que es una dirigente. quedó por debajo del 3%, Claro, ¿no? claro. Bueno, Bueno, ese es Marra. otro dato y otro de los grandes fracasos, no solo Sí, el el PRO, radicalismo. sino el El radicalismo, radicalismo, también, lo que recién decía el Luis, radicalismo por y el eso. kirchnerismo. Luis decía, ojo, que en la ciudad no es la que ganaba el PRO, ganaba Juntos por el Cambio. Pero fíjate, Luis, hoy lo que pasó, que esos fragmentos de Juntos por el Cambio que vos mencionabas, del radicalismo y de la coalición cívica, hoy no llegaron ni siquiera al piso, si hubiera sido una paso, digamos, ni siquiera al piso o al umbral necesario. Claro, la pregunta es por qué no fueron todos juntos.
No. Por ahí es una pregunta ¿Querés que ingenua, te ¿no? cuente algo? porque Les voy a contar algo. implosionó. Y les voy a contar algo que me contó un dirigente del PRO, que es complejo. Dice esto: le ofrecían en el PRO solo 25% de lugares en las listas al gobierno si se unían en la ciudad. Luego, este dirigente del PRO me decía, Jorge le dividió el bloque de La Libertad Avanza a Karina en la legislatura y encima le dio el nombre al espacio de Marra, no se lo dio a la representante de Karina Milei. Ahí se empezó a armar un choque que no tenía retroceso. Y encima, cuando eso estaba pasando, que ya era un montón, porque los libertarios estaban enojados y obviamente eran el gobierno nacional y les decían, ¿cómo 25%? ¿Me venís a dividir en la legislatura? Asestan el golpe final de dividir, de desdoblar la elección sin consultar. O sea, el desdoblamiento fue totalmente inconsulto. Bueno, en el PRO dicen, eso, que los legisladores pero para de la esto me lo Libertad dijeron, Avanza no le aprobaron el presupuesto, claro, ¿no? exacto. Bueno, esto me lo dijo un dirigente del PRO. Y No, además te estoy también contando eso. la clave del triunfo de hoy es que el peronismo fue unido y el no peronismo fue dividido, ¿no? Eso también es importante. Bueno, también le destacar. recriminaba, este dirigente del PRO decía, ¿por qué Jorge no arregló con la UCR? ¿Por qué no arregló con la coalición cívica? ¿Por qué dispersó los votos y encima desdobló quedándose solo? A mí esa pregunta, yo no entiendo por qué. Todavía no lo entiendo por qué. Algunos en el PRO tampoco entienden por qué. ¿Por qué si podían haber ido? Yo creo que podían haber ido todos juntos. Bueno, Tanta sobre diferencia todo no porque tenían, ¿no? hoy contó acá Mariel Fornoni que los índices de aprobación de gestión de Jorge Macri, claro. por eso hoy cuando habló Jorge Macri después de que hablara los penatos, reconociendo la derrota, él dijo, bueno, el problema fue que se nacionalizó la elección para tratar de despegarse de lo que también pasó hoy, que fue algo plebiscitario respecto de su Es que propia nunca gestión. podés pedir que la capital no se nacionalice. Y creo que por eso también no habló Mauricio Macri, porque Mauricio Macri salió a salvar las papas de algunas decisiones que había tomado Jorge Macri en medio de todo esto. Por supuesto que lo pagan los dos. Pero a ver, la aprobación de la gestión, Débora, era desde el 35% de Sí. Jorge Macri. Y también se plebiscitó la gestión Sí. de Jorge Macri. Sí, claro, sí, Y sí. la verdad es que la campaña del PRO, cuando aparecía Jorge Macri con Silvia Los Penato, era de una victimización constante que la verdad que no Mira, garpa hoy lo la que decían victimización. los analistas y consultoras es que la victimización ya no es negocio No para garpa. nadie. En el Claro. mundo no garpa, ¿no? No, y aparte... No garpa. Hoy lo escuchaba con atención Alfredo Leuco cuando hablaba de las respuestas, ¿no?, que daban los del PRO. Hay que recordar, tenían un estratega, ¿no? Antoni Gutiérrez Rubí. Qué fracaso el de Gutiérrez Rubí bueno, también, ¿no? Eso también enojó al gobierno, porque ellos leyeron que el PRO estaba contratando a alguien que había sido absolutamente Había agresivo hecho la Muy campaña beligerante. sucia presidencial. con la campaña sí. de Massa frente a Milei. Entonces lo tomaron como una elección, como una declaración de guerra. Pero hay algo que se rompió entre esa gestación de campaña, de cassette, toda orquestada, donde te respondían todos exactamente lo mismo, el equipo, los globos y demás, y la sociedad no quería eso, ¿no? Estaba completamente roto la comunicación entre lo que decían y lo veías desde la desconexión de ese mensaje y la recepción que tenía. Lo ese que pasa mensaje. es que vos tenés una sociedad que votó en el balotaje, los dos, y quedaron como hijos de padres divorciados. Pero ¿con quién se quedaron? Con el que tiene más futuro que ofrecerle. Claramente pasa eso. Y esto sin desmerecer cuestiones más abstractas de instituciones, pero se quedaron con el que tiene más futuro que ofrecer, que es el que tiene el gobierno No, y nacional. algo que dijo Luis que me parece importante, que por ahí el círculo rojo, en donde estamos los periodistas también, analizamos cosas que por ahí la gente lo decide desde otro lugar, ¿no? Por ejemplo, ficha limpia. Nos preguntábamos, ¿va a influir ficha limpia? Bueno, finalmente no. Influyó más el tema macroeconómico, económico, que el tema de la corrupción. Es importante ficha limpia, pero a la hora de elegir el voto, aún en la ciudad de Buenos Aires, lo económico para mí predomina claro. más. De hecho, ¿sabés lo que está haciendo el gobierno ahora? Bueno, lo tenían pensado, ¿no? Va a tirar una batería de anuncios y de medidas, pero José, vos por ahí tenés información, ¿eh? Mirá. Por eso, económicas, políticas, socioeconómicas, etcétera, etcétera. Va a volver Sandra Petovelo, está volviendo Sandra Petovelo de Europa. Sandra Petovelo se va a sentar con el presidente porque quiere encontrar el momento para empezar a hablar del tema de la infraestructura en el país y en las provincias, que todavía
no se metió la Libertad Avanza con eso. Ese ¿viste? es un gran tema, es un gran tema, ¿no? porque todos las últimas catástrofes, digamos, naturales por un lado, pero que además se agravaron como consecuencia de la falta de infraestructura, chocaba con el discurso del presidente Milei de la obra pública igual corrupción, que se ocupen los privados. Esto fue virando, y si ves las últimas 24 o 48 horas con el desastre de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, y la escuchás a Bullrich y a otros ministros del Gabinete Nacional decir que, creo que fue el propio Spert aquí, diciendo que la obra pública sí es, o las obras de infraestructura, sean públicas o no es privadas, solamente las obras de catástrofes, infraestructura. ojo, ahí hay una cuestión de competitividad de la economía. Si las mineras no pueden sacar la producción porque no hay caminos, no hay. No, pero funciona. yo creo que siguen criticando y fuerte la obra pública tal como se hacía hasta los cuadernos de la corrupción. Claro, es, ¿no? que es que hay un punto. Esto pasa como algo que ocurría con las fuerzas de seguridad. No puede ser todo un extremo o el otro. Tiene que haber una forma en que las fuerzas de seguridad hagan su trabajo y hagan cumplir la ley sin caer en gatillo fácil. Claro. Tiene que haber una forma de hacer obra pública sin corrupción. Es cuestión de plantear y de setear reglas transparentes, porque en realidad si no queda como un sinónimo, y no es un sinónimo, es lo que el kirchnerismo quiso que sea. Bueno, y lo mismo ocurre con la obra pública, ¿no? Yo el otro día hablaba con un consultor y me decía, hay una sociedad que, a diferencia de otros años, desconfía profundamente del Estado. Porque el Estado quedó entrampado en una obra pública corrupta, esto que vos decías, Cristina. Pero la clave es lo que dijo Pancho, sin infraestructura la Argentina no tiene competitividad. Claro. Y eso es lo que y lo tienen en el mapa de ruta, ojo, tienen entre los anuncios... eso es muy importante lo que va a decir, entre José, los muy anuncios que dice Luis, una de las cuestiones que se está barajando es el plan de privatizaciones, el plan de concesiones. La idea es que sea el sector privado, pero se espera que para el segundo tiempo, como le llaman algunos dentro del gobierno, de la gestión del presidente Milei, haya novedades respecto de concesiones que están interrumpidas, de licitaciones de caminos que no están funcionando. Eso viene en la batería de medidas seguramente para el mediano plazo. Y es que hay rutas nacionales, chicos, que están destruidas. Y si vos pensás en términos de productividad, que es lo que decía Fran recién, realmente te impone un costo extra porque... En términos de poder trasladar la producción ya tenés un problema. Trenes, por ejemplo. Bueno, en algún momento cuando le preguntaron a Milei, cuando era candidato y antes de ser candidato, qué tipo de obra pública haría, y él decía, si no me equivoco, corregime Pancho, José, a la chilena, como se hacen las rutas en Chile, ¿no? El mercado lo resuelve, dice él también, pero bueno, habrá que ver de qué manera también se puede lograr un camino intermedio, porque el país necesita ofrecer infraestructura mejor para el desarrollo. De hecho, si leemos entre líneas la entrevista que nos dio José Luis Espera hace instantes, se refirió a los temas de los caminos, se refirió al tema de la falta de gas en invierno, el tema de los cortes de electricidad en el verano con demasiado calor. Está también facilitando, asfaltando ese camino para que haya un desembarco en obra pública sin corrupción, con fuerte participación privada y control del Estado. Perdón, y no solo es competitividad, también es la accidentología, la siniestralidad, las vidas que se cobran esas rutas en mal estado en la Argentina. A ver, vamos a plantear en términos políticos. Si sigue habiendo accidentes, problemas en la infraestructura, problemas en las rutas y sigue muriendo gente, con el tiempo se lo van a empezar a facturar al actual gobierno. Pero por supuesto. Con el tiempo. Van a decir, los ahora muertos dicen 1 año y medio, pero dentro de 2 años... Exactamente. Ahora, lo que pasa es que todavía vos vas a la provincia de Buenos Aires y ves a los carteles de los anuncios del gobierno de Massa, de Cristina y de Kicillof y de cosas que no se hicieron. El micro del otro día. Ustedes vieron el accidente de ruta fatal. Una locura. Se veía desde el dron de la Nación, el terraplén, donde había una obra proyectada que nunca se hizo para hacer un camino de doble vía, una autovía. Bueno, también hay que ver si no hay una reconfiguración productiva, ¿no? Yo ayer lo entrevistaba a Lacha Lázari y decía, la recuperación es heterogénea, podemos tener, bueno, acá José y Pancho deben tener más datos, una cordillera con pleno empleo y un conurbano con desempleo, y él decía, como tiene una pyme, tal vez yo tengo que estar más cerca de los cerdos, que es de lo que él produce y de lo que él trabaja, y no que ellos vengan a mí, ¿no? Ahora, ojo, es que hay industrias que son improductivas, que están focalizadas en la provincia de Buenos Aires, eso es un tema excluyente, por eso hay más optimismo en Salta y en Mendoza que en la capital o en la provincia. Exacto. Y la capital está viviendo una conversión también, una conversión en cuanto a sus focos productivos. José, ¿te puedo preguntar si van a anunciar próximamente o no el tema de la dolarización endógena?
o todavía tienen que ajustar muchos puntos vinculados con lo jurídico, lo procesal? Bueno, viste que la semana pasada salieron a aclarar que postergaban el anuncio del tema de los dólares debajo del colchón, como lo llaman coloquialmente, porque no querían que sea interpretado como un tema electoralista. La contracara de esto, que complementa un poco esta declaración del Gobierno Nacional, es que todavía faltan muchas regulaciones. Vos sabés que, Luis, con toda la cuestión de los dólares no declarados, con todo lo que está fuera del sistema, hay muchas regulaciones internacionales que te pueden pegar en el mediano y largo plazo en el crédito que tiene la Argentina, el costo del crédito y sobre todo en las normas de lavado de dinero internacional. Ahí la pregunta es si hay que ir al Congreso o no, porque habló el otro día Caputo de la ley penal cambiaria, penal tributaria. Lo pregunto por esto, porque ir al Congreso hoy, con este nivel de confrontación política que nos dejó el resultado electoral, bueno, hay que ver cómo puede el gobierno articular ahí. Es un menú de pasos, creo, Débora. Creo que hay una parte que puede salir por decreto, pero va a necesitar también una contraparte jurídica. No quiero, no sé si les parece, dejar pasar que hoy un derrotado es el macrismo, pero otra derrotada es Cristina. Eso, yo quería hablar de eso. Cristina mañana iba a tuitear que había ganado que era la el triunfo de la capital, ciudad. que los agapantos sonreían, ¿A no quién sé qué. le pega? ¿Le pega a Cristina o le pega a Kicillof también? A Cristina, a Massa y a Kicillof. Y ellos esperaban la plataforma de una resurrección y ahora tienen la quinta elección. ¿Qué pasa en el eso? búnker? No me gusta la palabra búnker. ¿Qué pasa en donde está la libertad avanza? ¿Sale Milei o no sale Milei, Pablo Corso? Es inminente, Luis, Cristina, la salida del presidente Javier Milei junto con Karina, su hermana secretaria general de la presidencia. Está activado el protocolo, la cápsula de seguridad. Allí vemos a Casa Militar que está custodiando la tradicional camioneta del presidente. Ya está activado todo el sistema. Seguramente en los próximos minutos se retire también con la salida del ganador, ¿no? El gran ganador de este domingo, de la noche del domingo, Manuel Adorni, quien todavía no se retiró. Están reunidos junto con Javier Milei y Karina Milei dentro del búnker, aquí en la avenida Córdoba. Ya se retiraron los principales dirigentes de la Libertad Avanza, diputados, funcionarios y también los ministros, Luis Caputo y Patricia Bullrich. Ahí yo vi a Lilian Lemoyne, que estaba por ahí. Después no sé si la mujer que salió recién es la esposa de Manuel Adorni o no, me parece Bettina. Atención con una declaración de Macri. Macri dice, sin ningún tipo de respeto no se puede. Sí. Ojo con esa declaración porque... Sí, lo dijo Alfredo Leuco recién, ¿no? Lo dijo Le citó Alfredo. el textual. Sí, yo creo que va a ser clave cómo se restañan las heridas, ¿no? Porque viste que hay un momento de los vínculos políticos donde vos traspasás un límite y después es muy difícil eso, sobre todo conociéndolo a Macri, ¿no? Poder suturar esto o arreglarlo. El último contacto que tuvieron Milei y Macri, bueno, fue un no contacto. Sí. El expresidente Macri le envió una carta, el Javier Milei no se la respondió. Cuando alguien le recordó que el expresidente Mauricio Macri le había mandado una carta, Milei respondió, no leo cartas, seguramente nos comunicaremos por mensaje, por WhatsApp, como hacemos siempre, y a partir de ahí nos sentaremos a conversar. Se van a tener que sentar a conversar. Yo creo que a Milei le tocaron un punto muy, muy delicado que es su hermana. Él interpreta que Mauricio y Jorge Macri, a través de Rubí, el estratega de campaña, quisieron desprestigiar a su hermana. Y su hermana es su sostén afectivo y político, no solo político. Y eso es difícil. Pero eso es hoy. Ahora empieza otra etapa, me parece. No te olvides que se dijeron de todo. Se dijeron de todo. Ustedes que hacen análisis político hace muchos años, hay que analizar también la estructura de personalidad de cada uno de los protagonistas, más allá de las lecturas políticas. Perdón, ahí estaba Javier Lanari. Ahí está Lanari. ¿Será Javier el vocero? Pablo Corso dijo que sí, pero lo dijo Pablo Corso hace un ratito, Cristina. Saben que estaba pensando en lo que decían el carácter Javier, de las personas, un segundito, ¿puede ¿no? ser? Ahí viene, un segundito. Una pregunta. A ver. ¿Vas a ser el vocero? ¿Seguro, confirmado? Al grano la fue. Bueno, ahí se retiraba ¿Qué te dijo Javier Lanari? Lanari, ¿no? Con la pregunta si efectivamente iba a ser el vocero, No quiso confirmarlo. No quiso confirmarlo, Se rió, fue una sonrisa y se retiró. No, hablabas recién del carácter, Débora. Sí, de la estructura de personalidad de los líderes. Y hay un tema que de la misma manera con la que en la Libertad Avanza tienen como la liviandad de las redes, donde todo hoy es de una manera y mañana puede ser de otra, son casi líquidos, ¿viste?
y no hay problema. Te pueden haber hecho una campaña terriblemente agresiva, pero Mirá, no Diego la toman Recalde, en serio. perdón que te interrumpí. Diego Recalde, mirá cómo festeja Diego Como Recalde. loco. Un primer plano ahí. Perdón, Cris, ¿qué decías? No, que de la misma manera que hay una especie de característica líquida donde te pueden agredir y el otro día decir tabula rasa y no se toman en serio ni la agresión, ni el elogio, ni nada. Del otro lado, me parece que en Mauricio Macri hay una sensación profunda de decepción, de ingratitud, de enojo. Me parece que no lo toma tan liviano. Estoy de acuerdo. O sea, Si algunos le sugieren a Mauricio Macri que se desenoje. bueno, Que no sé, por si va a ser tan fácil. No, Pero claro, ¿cómo que eso puede? tiene que ver con la personalidad, pero que se desenoje, que es parte del sistema político. Mauricio Macri le dijo, esto es cosa de loquitos, dijo lo de también cuando habló Sí, sí. del tema de las Sí, redes se quedó sociales. muy herido. Alucinación cósmica, creo que es otra frase Bueno. que usó esta semana, ¿no? A ver, esto no es ni a favor ni en contra, es descriptivo, ¿no? No, También, bueno, pero sí. la pelota está en la cancha de Javier Milei. Si Javier Milei a partir de ahora Eso. toma la misma actitud que tomó en su momento con Patricia Bullrich de bajar un poco los niveles de confrontación, de evitar las críticas feroces, y hace lo mismo con Mauricio Macri, que es un poco lo que recién decía Cristina, vuelve a tener ciertos niveles de respeto y de buena relación, bueno, la cosa puede caminar. No le queda Y mucho si- margen a Macri. Lo que ¿Cómo? pasa, No le queda Alfredo, mucho más. perdóname, No. pero es que ahí se tiene que resolver el liderazgo, lo que decíamos antes. El Entonces, liderazgo Mauricio ya tiene- está claro que ya es está. Javier ¿Quién es Milei. el Se presidente? resolvió, ¿no? No, sí, pero digo, ¿lo aceptará Pero a ver, Mauricio? ¿hablamos de realpolitik o hablamos de formas y elegancia? También hablemos de timing. Bueno, pero a ver, porque realpolitik es, acá hay un jefe de la centro-derecha que es Milei. Sí. A Macri le puede gustar más o menos. Puede decir, nunca un país crece solamente por la economía, sino que también queremos instituciones fuertes. Pero Por eso te digo. el liderazgo lo tiene. Claro, eso. Ahora, pero Milei Mauricio es el Macri, presidente. Luis, no tiene incentivo de decir, bueno, a este gobierno le quedan 2 años, también el año que viene no le puede ir tan bien y yo puedo sostener mi discurso de institucionalidad. ¿Les Bueno, leo otra hacerlo. frase? Un pro más Está pequeño. hablando María Eugenia A Vidal ver. ahora, perdón. Perdón, vamos. A Manuel Adorni y a Leandro Santoro por la elección que hicieron, es lo que corresponde. Segundo, una reflexión que nos cabe a todos, ¿no? Hoy 1 de cada 2 porteños no fue a votar. Y creo que eso es una señal para todos los que hacemos política en la ciudad, un llamado de atención que ya venía mostrándose en otras elecciones locales, pasó en otras provincias y ahora pasa de una manera importante en la ciudad. Ese es un mensaje de los porteños, que creo también que nos dieron un mensaje de hartos de peleas, ¿no? Y de que no se dieran las discusiones profundas, con verdades sobre la mesa. Creo que tenemos los próximos días todos que reflexionar sobre eso. También un mensaje a la gestión. Había un tema de problemas de comunicación por parte del PRO en los últimos meses y por eso esta derrota realmente llamativa, ¿no? Terminar terceros cuando durante 18 años tuvieron el liderazgo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, primero, es la democracia. Se puede ganar, se puede perder. A mí me ha tocado perder elecciones, me ha tocado ganarlas. Es parte de las reglas de juego. Cuando uno compite, gana y pierde. Nadie, a mí no me gusta cuando hablan de bastión. Nadie tiene un bastión. Los votos son de los argentinos, en este caso de los porteños, que cada vez que tienen que elegir, deciden, ¿no? Y hoy esta noche tomaron una decisión de apoyar al presidente, de apoyar su cambio económico, de una discusión que quisimos dar sobre la ciudad de Buenos Aires y no pudimos dar y no logramos dar. No sé si Silvia querés sumar algo más. El PRO no ganó en ni una sola comuna. ¿Fue un mensaje también de los porteños a la gestión de Jorge Macri? No, yo creo que lamentablemente no pudimos dar un debate sobre la ciudad de Buenos Aires, que era lo que se pretendió con el desdoblamiento de la elección. No hablamos de la ciudad. De hecho, el candidato que ganó, Manuel Adorni, no hizo una sola propuesta sobre la ciudad. Él habló de temas nacionales. Esa fue la estrategia que llevó la Libertad Avanza y fue una estrategia exitosa, pero no se habló de la ciudad de Buenos Aires, así que para ver, digamos, los temas habría que haber hablado sobre la ciudad y creo que eso no pasó en esta elección. Así que, nada, nosotros aceptamos el resultado. Pusimos, creo que nuestras propuestas en la cancha. La gente estaba evidentemente discutiendo otra cosa y no logramos discutir sobre las propuestas. De todos modos, nos sentimos obviamente
digamos, muy agradecidos con la gente que nos votó y a toda esa gente que nos votó, nuestro compromiso de las propuestas que les hicimos, llevarlas a la legislatura y ahora tendremos que trabajar con los otros para juntar los votos, para hacerlas posibles. ¿Dirigentes del PRO a la Libertad Avanza? Yo puedo hablar, por supuesto que yo puedo hablar por mí, por la lista que yo encabecé. Nosotros representamos un partido político que tiene una historia grande en esta ciudad de Buenos Aires y además que tiene dirigentes en todo el país. Compartimos ideas, algunas ideas con la Libertad Avanza, pero tenemos otras que también las hemos marcado en esta elección. Así que a mí jamás una elección me definió la pertenencia partidaria. Mi pertenencia partidaria la definen los valores que yo creo que represento y también, digamos, soy consciente que cuando uno hace una decisión de hacer un cambio generacional, eso implica, yo arranqué esta elección con un nivel de conocimiento bajo, e intenté en esta campaña corta que la gente conociera mi trabajo, que conociera quién soy y voy a seguir haciéndolo, tengo muchos años por delante para representar a los porteños y lo voy a tratar de hacer de la mejor manera posible, honrando cada voto que este día de hoy me dieron. Bajo nivel de participación. Primero, hoy estamos en proceso de reflexión después de estos resultados. Hay tiempo para decidir sobre la provincia de Buenos Aires. Lo que sí es importante es lo que acaba de decir Silvia. Primero, destacarla a ella y al PRO como un partido que apostó por la renovación. En un momento donde muchos dicen no queremos las mismas caras de siempre, nosotros apostamos a una mujer honesta que es segunda generación del PRO y no es la única apuesta del PRO, ¿no? Pienso en Facu Mazzoni, intendente de Viamonte en Córdoba, pienso en Esteban, intendente de Luján de Cuyo, pienso en Pablo en Villa Allende, Córdoba. Hay muchísimos dirigentes que son segunda y tercera generación. Bueno, unos minutos pasan de las 10 de la noche. Tenemos una noche de mucho análisis todavía, una gran cobertura de La Nación Más, un lujo compartir con Luis Majuli, con toda la mesa, con Débora, con Alfredo, con Fran, con todos los que están en la mesa desde temprano y vamos a tomar la posta para continuar con el análisis y con las definiciones porque todavía esperamos la salida de Milei del búnker triunfador. Sí, una línea más que dijo Macri, que está diciendo Macri haciendo declaraciones ahora. Recién ustedes hicieron referencia al tema del respeto y también dijo, no le estamos disputando el liderazgo a la Libertad Avanza. Bueno.